No eres más que una limpiadora apestosa. No entres en esta fiesta. Mi hijo me apartó con la mano delante de todos los invitados. Me di la vuelta en silencio, con el corazón desgarrado. Y en ese preciso momento, el hombre de la primera fila se levantó de repente y preguntó lentamente: «Un momento. ¿Es usted esa persona?». El rostro de mi hijo palideció al instante, como si un terrible secreto acabara de ser revelado. Ayer por la tarde Edelmira, mi nuera, me llamó. Su voz era dulce como la miel. «Mamá, mañana ven a la fiesta de Navidad de nuestra empresa. Maurilio te echa mucho de menos. Será una sorpresa maravillosa para él», recalcó, con la voz llena de entusiasmo. «Vístete de forma sencilla. Nuestra empresa apuesta por la sencillez y la sinceridad». Le creí. Yo, Kalindra Urrutia Albornoz, una limpiadora viuda de 65 años, creí que mi único hijo realmente quería que apareciera en su mundo de glamour. El autobús abarrotado me llevó al Gran Hotel Imperial, con una pequeña caja de tamales en la mano que había pasado toda la noche preparando, el plato favorito de mi hijo, Maurilio. El Gran Hotel Imperial apareció ante mis ojos, espléndido como un palacio. El portero me miró de arriba a abajo. Su mirada era fría y llena de sospecha. «¿Quién es usted?». Sonreí débilmente. «Soy la madre de Maurilio Urrutia, el director de servicios El Arcángel. Estoy invitada a la fiesta». Frunció el ceño y, a regañadientes, me abrió la puerta, indicándome el camino hacia el gran salón. Al entrar en el gran salón, casi me quedé sin aliento. El espacio era vasto, magnífico hasta lo abrumador, muy lejos de la sencillez que Edelmira había mencionado ayer. Miré mis viejos zapatos. Los arañazos eran visibles en el cuero descolorido. Mi corazón comenzó a sentirse pesado. A lo lejos, reconocí a los padres de Edelmira. Llevaban trajes caros. Me alisé el vestido, sintiendo una punzada de vergüenza, pero me obligué a sonreír. En ese momento, vi a Edelmira, deslumbrante con un ceñido vestido de noche rojo y unos brillantes pendientes de diamantes. Me miró de pies a cabeza y sonrió con desdén. «Oh, mamá», exclamó con voz aguda, «has llegado. ¿Te ves? Muy sencilla. Te queda bien». Luego se acercó, me tomó del brazo y me llevó hacia el escenario, con una intención en su mirada que no llegué a comprender. Me sentí como un animal acorralado en medio de una multitud. Miradas curiosas me recorrieron, y algunas personas susurraban entre sí: «¿Quién es ella? Mira ese atuendo. Debe ser la sirvienta de alguien». En el escenario, Maurilio acababa de terminar su discurso. La multitud aplaudió y se oyeron algunas aclamaciones. Lo miré, y mi corazón se llenó de calidez. «Ese es mi hijo. Hoy lo ha conseguido». Sonreí, y las lágrimas cayeron silenciosamente. Entonces me vio. La sonrisa en sus labios se congeló. Se apresuró a bajar del escenario, dejando el micrófono atrás ante el asombro de todos. La multitud se quedó en silencio, observando con curiosidad. Se dirigió directamente hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «¿Qué haces aquí, mamá?», siseó entre dientes, con una voz baja pero cortante. Antes de que pudiera responder, gritó, apartándome con la mano delante de todos los invitados: «No eres más que una limpiadora apestosa. No entres en esta fiesta». Su voz resonó en la silenciosa sala. Tu olor a lejía arruina el champán. «Vete, señora Urrutia Albornoz». El violín se cayó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Casi me derrumbé. Mi corazón se hizo añicos. «Maurilio», susurré, con la voz temblorosa, pero él me dio la espalda, sin mirarme. Edelmira se acercó, lo tomó del brazo y esbozó una sonrisa triunfante. «Vamos todos, que continúe la fiesta. Solo un pequeño malentendido». La multitud comenzó a murmurar,
y se oyeron algunas risas. Me quedé allí, como una estatua, incapaz de moverme, incapaz de respirar. Me quedé allí, mi bolsa de tela se deslizó de mi mano, y la caja de tamales cayó al suelo, rodando por el piso. Nadie la recogió. Oí a Edelmira susurrarle a alguien. «Te lo dije. Ella no pertenece aquí». Me dirigí hacia la puerta, con las lágrimas corriendo por mi rostro envejecido. En ese momento de humillación, una voz grave se alzó desde la mesa de honor. «Disculpe, ¿Urrutia Albornoz?» Me detuve, con el corazón latiendo con fuerza. El arquitecto Nazario Mendívil, el invitado especial que Maurilio acababa de elogiar en el escenario, se levantó lentamente. Me miró entrecerrando los ojos y luego preguntó lentamente, palabra por palabra: ¿Es usted doña Calindra Urrutia Albornoz, del Ayuntamiento de Tenochalco, la del proyecto agradecido? La sala quedó en completo silencio. Maurilio se dio la vuelta, con el rostro pálido. Edelmira se detuvo. La sonrisa desapareció de sus labios. Lo miré, sin poder creer lo que oía. «Sí, soy yo», dije, con una voz débil pero clara. Él asintió. Su mirada era penetrante. «Creo que tenemos que hablar, doña Calindra», dijo, con una voz cargada de peso. «Sobre un proyecto que salvó a toda la corporación Monteclaro, y sobre la mujer que estaba detrás de él». Me quedé allí, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Pero por primera vez esa noche, sentí un pequeño rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, mi historia aún no había terminado. Al salir del Gran Hotel Imperial, subí al autobús nocturno, sin mi bolsa de tela, sin la caja de tamales que había preparado meticulosamente para Maurilio. Todo había quedado atrás, en el frío suelo de mármol, junto con mi última pizca de dignidad. Me senté en el último asiento, apoyando la frente en la fría ventana. Las luces de Navidad de la Ciudad de México pasaban borrosas entre mis lágrimas. Cerré los ojos, tratando de alejar el dolor, pero los recuerdos volvieron, arrastrándome a los viejos tiempos, donde todo era simple y lleno de esperanza. 20 años atrás, yo era una limpiadora viuda en el ayuntamiento de Tenochalco. Cada noche, cuando todos se habían ido, me quedaba sola limpiando. Mis manos se fueron endureciendo. Ese trabajo no era solo cómo ganaba dinero para mantener a Maurilio, sino también en lo que él una vez se apoyó para tener el éxito que tiene ahora. Fue allí donde conocí a Domenico Zárate Eslava, un joven ingeniero lleno de entusiasmo. A menudo me preguntaba cómo estaba, y yo lo consideraba como un hermano menor. Mis historias sembraron una idea en el corazón de Domenico. Una semana después, apareció con un fajo de papeles escritos a mano. «Doña Calindra», dijo, con la voz llena de emoción, «he estado pensando en lo que me contó. Podemos hacer algo por gente como usted. Un pequeño fondo para ayudar a los trabajadores como usted a tener una vida mejor». Lo miré, asombrada. «¿Un fondo? ¿De dónde sacaremos el dinero, Domenico?» Él sonrió y sacó una vieja cartera. «Tengo algunos ahorros. No es mucho, pero es un comienzo, y quiero que usted sea la cofundadora conmigo». Negué con la cabeza, sintiéndome indigna. «Solo soy una limpiadora, Domenico. ¿Qué sé yo de estas cosas?» Pero él me tomó la mano, con una mirada firme. «Doña Calindra, confío en usted más que en nadie. Tiene el corazón de una madre, de una guerrera. Quiero que sea la primera en firmar». Firmamos el acuerdo de fundación en la desgastada mesa de madera del cuarto de limpieza. El padre Gaudencio, el sacerdote que a menudo visitaba el ayuntamiento, fue el testigo. Nombramos al fondo agradecido. La cantidad inicial no era grande,
solo mis escasos ahorros y los de Doménico, pero era honesto, limpio. Años más tarde, el fondo agradecido llamó la atención de la Corporación Monteclaro, que en ese momento estaba al borde de la quiebra. Compraron el fondo, utilizando nuestra base legal y nuestro capital inicial para atraer a inversores más grandes. La corporación se salvó y se convirtió en el imperio que es hoy. Pero mi nombre y el propósito original del fondo fueron enterrados. Nadie sabía quién era doña Calindra Urrutia Albornoz. Nadie sabía que una limpiadora había puesto la primera piedra de todo aquello. Recuerdo el día en que Maurilio se graduó de la universidad. La noche anterior a la ceremonia, estaba en mi pequeño apartamento, contando cada peso para ver si tenía suficiente para comprarle un traje decente. Pero no era suficiente. Tuve que vender mi último anillo de oro. Era el único recuerdo que me había dejado mi esposo. Y sentí que valía la pena. Cuando le di el traje a Maurilio, me abrazó con fuerza, con los ojos brillantes. Me abrazó con fuerza, besándome la frente, las mejillas. Lo abracé, y las lágrimas cayeron en silencio. Mientras tú seas feliz, no necesito nada más, susurré. Después de graduarse, Maurilio empezó a trabajar en Monteclaro. Y allí, conoció a Edelmira. La primera vez que la trajo a mi apartamento, hice todo lo posible para que se sintiera cómoda. Cociné un mole poblano que a Maurilio le encantaba, y limpié el apartamento hasta que brilló. Pero cuando Edelmira se sentó en el sofá, la vi limpiarse discretamente las manos con un pañuelo de papel, como si mi sofá estuviera muy sucio. Desde ese día, Maurilio comenzó a distanciarse de mí. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas desaparecieron. En su boda, me sentaron en una mesa escondida cerca de la entrada de la cocina. Los padres de Edelmira, don Abundio y su esposa, Amerci, solo me saludaron con una inclinación de cabeza indiferente. «Gracias por venir», dijo la esposa. Pero su mirada pasó a través de mí, como si yo no existiera. En el autobús nocturno, de repente, me di cuenta de la dolorosa verdad. La invitación de Edelmira no fue una cálida sorpresa como ella dijo. Fue una trampa cuidadosamente calculada. Una obra de teatro montada para humillarme delante de todos, para borrar para siempre la conexión entre su exitoso esposo y su pobre madre limpiadora. Al llegar al apartamento, levanté el teléfono y llamé a Creselda, mi mejor amiga, la que había pasado conmigo por tantas dificultades. «Creselda, ha llegado el momento. Tenemos que hablar con el padre Gaudencio». Creselda guardó silencio por un momento y luego respondió, con una voz tan firme como una roca: «Calindra, sé lo que has tenido que soportar esta noche. No te preocupes, les haremos ver quién eres. Voy para allá ahora mismo». Colgué el teléfono y miré por la ventana. La Nochebuena continuaba afuera. Pero en mi corazón solo había silencio y una nueva determinación que comenzaba a surgir. Si alguna vez has sido menospreciado por tus propios familiares, compártelo en los comentarios. Creo que tus historias de venganza harán que muchas personas aquí se sientan menos solas. Recuerdo el momento humillante en el salón del Gran Hotel Imperial, cuando el hombre preguntó: «¿Es usted doña Calindra Urrutia Albornoz del Ayuntamiento de Tenochalco, la del proyecto agradecido?» El mundo pareció detenerse. Todos los sonidos, desde el tintineo de las copas de vino hasta los susurros de la multitud, se desvanecieron. Solo quedaba su voz grave, suspendida en el aire, más pesada que el silencio de la orquesta que acababa de dejar de tocar. Lo miré y asentí débilmente. «Sí, soy yo, Maurilio, mi hijo». Estaba a pocos pasos de mí, con el rostro tan pálido como si hubiera visto un fantasma. Balbuceó, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblorosa lo traicionó.
Arquitecto, quizás usted se equivoca. Hay mucho ruido aquí. La multitud comenzó a murmurar. Algunas miradas curiosas se dirigieron hacia mí. Y luego, de vuelta a Maurilio. Maurilio comenzó a entrar en pánico. No esperaba que el nombre, Doña Calindra Urrutia Albornoz, fuera pronunciado, no por mí, sino por alguien como el arquitecto Nazario, a quien él mismo había elogiado en el escenario. Solo unos minutos antes, Edelmira, mi nuera, recuperó rápidamente la compostura. Dio un paso adelante. Tomó el brazo de Maurilio y esbozó una sonrisa condescendiente. «Señoras y señores», dijo, con una voz clara y llena de compasión, como si estuviera actuando en un drama conmovedor. «Por favor, no se preocupen. Mi suegra a veces se confunde un poco. Solía limpiar en el ayuntamiento, donde el arquitecto Mendívil trabajó hace muchos años». Algunas risas ahogadas se escucharon entre la multitud. «Oh, pobre mujer». La explicación de Edelmira sonaba plausible, fluida, drenando cada pizca de dignidad que me quedaba. Me quedé allí, con las manos apretando el borde de mi raído vestido de lana, sintiendo como si el suelo se estuviera hundiendo bajo mis pies. Las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. Miré a Maurilio, esperando un destello de remordimiento, un poco de compasión del hijo por el que había sacrificado toda mi vida. Pero él no me miró. Apartó la cara, evitando mi mirada, como si yo fuera una mancha en su caro traje. Pero el arquitecto Nazario no se sentó. Se mantuvo erguido, alto. Su mirada penetrante recorrió la sala antes de detenerse en mí. «No hay error posible», dijo, con voz firme, cada palabra como un martillazo contra la falsedad que envolvía la habitación. «Recuerdo sus manos. Están callosas por el trabajo, pero cuando tomó la pluma para firmar el acta de fundación, eran increíblemente firmes. Su nombre está justo al lado del ingeniero Domenico Zárate Eslava». Enfatizó el nombre, Domenico Zárate Eslava, como si fuera una sentencia. Toda la sala quedó en silencio. Oí a alguien jadear. Una mujer con un vestido de terciopelo rojo, quizás la señora Inés de la Vega, susurró a su acompañante, con la voz llena de asombro. «¿Agradecido? ¿No es ese el fondo que salvó a toda la corporación Monteclaro?» El nombre de Domenico fue como un rayo para Maurilio. Vi cómo su rostro pasaba de pálido a aterrorizado. Conocía a Domenico, su antiguo mentor a quien siempre había respetado, el que lo había guiado en sus primeros pasos en Monteclaro. Edelmira, dándose cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, habló de inmediato. «Arquitecto, me temo que se está confundiendo con viejas historias. Mi suegra es solo una simple limpiadora, nada más». Se volvió hacia la multitud, con una sonrisa floreciendo de nuevo. «Deberíamos continuar con la fiesta. No dejemos que un pequeño malentendido interrumpa el espíritu navideño». Hizo una señal a la orquesta, pero antes de que el violín pudiera sonar, Nazario levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. «No estoy confundido. Y creo, señora Edelmira, que es usted quien está tratando de ocultar algo». La sala se sumió de nuevo en el silencio. Solo Edelmira se acercó a mí, bajando la voz. «Debería irse, doña Calindra. No empeore las cosas. Usted no pertenece aquí». La miré a los ojos y vi la maldad brillar como el diamante en su cuello. «No me voy», dije, con una voz suave pero firme, «no cuando se está diciendo la verdad». Edelmira se quedó atónita. «¿Dónde está la seguridad?», gritó, con la voz aguda. «Por favor, acompáñenla a la salida». «Nadie tiene permiso para echarla», dijo, su voz como una orden que no admitía réplica, «hasta que aclaremos esto». «Doña Calindra, ¿quiere decir algo?». Negué con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar. «Yo
Solo quiero que mi hijo me mire. Susurré, con la voz ahogada, que me mire como solía hacerlo, cuando yo era todo su mundo. Maurilio bajó la cabeza. Sin decir nada. Vi cómo le temblaban los hombros. Pero aún así, no me miró. La multitud comenzó a agitarse. Los susurros se hicieron más fuertes. ¿Es su madre? ¿Por qué trata así a su propia madre? Lo oí, y cada susurro era otra puñalada en mi corazón. Pero no lloré, no supliqué. Me di la vuelta, decidida a irme. No por Edelmira, sino porque no podía soportar la mirada esquiva de Maurilio ni un segundo más. Cuando llegué a la puerta principal, don Tadeo, el aparcacoches, se apresuró a abrirme la puerta. Me miró, con los ojos llenos de respeto y preocupación. «Doña Calindra, hace mucho frío afuera», dijo, con su voz grave y cálida. «Permítame llamarle un taxi». Sonreí débilmente y negué con la cabeza. «Gracias, Tadeo», dije en voz baja, «pero quiero caminar un poco». Era una mentira. En mi bolso no tenía suficiente dinero para un taxi a casa. Salí. El viento helado de la noche me golpeó la cara. Pero no sentí frío. El dolor en mi corazón lo había eclipsado todo. Caminé, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar, donde mi propio hijo me había llamado una limpiadora apestosa, delante de todo el mundo. A la mañana siguiente, fui a la iglesia de San Jerónimo del Valle. La luz de las velas que se filtraba por las vidrieras creaba un ambiente de silencio que parecía abrazar mi corazón destrozado. Creselda ya me esperaba en un banco de madera. Al verme, corrió a abrazarme, llena de ira y compasión. «Tu hijo es un ingrato. ¿Cómo ha podido hacerle esto a su propia madre?», dijo con la voz ahogada. «Y esa Edelmira, sabía que no era buena persona. Te lo advertí desde el principio». Yo solo respondí temblando. Solo quería que me viera como a una madre. Creselda me sujetó por los hombros, con los ojos encendidos. «Tú no has hecho nada malo. Los que están equivocados son ellos». El padre Gaudencio salió, con un rostro amable, pero lleno de seriedad. «Ya me he enterado, Calindra. La arrogancia siempre cree que la humildad permanecerá en silencio para siempre». Nos condujo a su pequeña oficina. En la parte de atrás, sin decir mucho, movió un cuadro de San Jerónimo a un lado, revelando una vieja caja fuerte. El sonido de la cerradura al girar resonó. Y luego, sacó un sobre sellado con cera roja y lo puso en mis manos. «Me lo diste hace 10 años. Me dijiste, ábrelo solo si tu honor es negado». Abrí el sobre. Dentro estaba el acuerdo original de fundación del Fondo Agradecido. Mi firma, la de Domenico Zárate, y la firma de autenticación del padre Gaudencio seguían nítidas, como si el tiempo supiera que esta verdad debía ser preservada hasta el día de su revelación. Se me hizo un nudo en el pecho. Tantos años de ser menospreciada, de que mi nombre fuera borrado, de ser llamada una limpiadora apestosa, y sin embargo, todo lo que había construido para su futuro estaba aquí, en mis propias manos temblorosas. «Esta es la prueba», exclamé, con una voz más fuerte de lo que imaginaba. «No soy solo una limpiadora como dicen». Un destello de dolor atravesó mi corazón, a la vez amargo y liberador, como si por fin me viera a mí misma después de tantos años enterrada bajo su desprecio. Creselda exclamó: «Dios mío, Calindra, ¿cuánto tiempo has guardado este secreto?». «Desde que entendí que a veces la verdad tiene que protegerse a sí misma», respondí, con la voz temblorosa de alguien que ha llevado una carga demasiado tiempo. Entonces, de repente, buscó en su bolso y sacó un viejo teléfono. «Mira esto», dijo, con los ojos brillantes. «No creo que esto sea una coincidencia». En la pantalla había un borrador de un poder notarial para la transferencia de acciones.
donde el poderdante era yo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pretendían falsificar la firma. Pretendían quedarse con toda mi parte del fondo. La voz de Creselda estaba llena de indignación. Anoche estaba limpiando el bufete de abogados. El pasante dejó este borrador olvidado en la fotocopiadora. Toqué con el dedo la letra pequeña al final de la página, como si tocara una herida. Mira esto, Creselda. La cláusula que Olmeda incluyó para mí solo entrará en vigor después de mi certificado de defunción. Sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, eso significa... Exacto. La interrumpí. Con la voz fría. Se están preparando para cometer falsificación de testamento. Mientras yo todavía estoy aquí. De carne y hueso. Puse el sobre con el documento original junto al borrador. Los dos papeles yacían uno al lado del otro como dos cuchillas que exponían el verdadero rostro de mis seres queridos. Mi pecho se oprimió, no por el dolor, sino por una amarga revelación. Había criado la misma mano que intentaba borrar mi existencia. Creselda me apretó la mano. Les haremos saber quién eres. Le devolví el apretón. Por primera vez en días, sentí un calor atravesar la frialdad que me estaba asfixiando. El padre Gaudencio habló. Su voz grave como las campanas de la tarde. Calindra, guarda este sobre en un lugar seguro. No te apresures, pero no temas a la verdad. Asentí. En Tesuna, la Nochebuena es para perdonar. Pero este año, no perdonaré la mentira. Y al decir eso, sentí como si una puerta en mi corazón se hubiera cerrado para siempre. Al salir al patio de la iglesia, Creselda se detuvo, con una mirada tan seria como el acero. Prométeme que no dejarás que te derroten. Levanté la vista hacia el cielo cubierto de niebla, donde dos pequeñas estrellas acababan de aparecer como dos brasas silenciosas. Lo prometo, dije, con la respiración temblorosa pero decidida, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han sido menospreciados como nosotros. En ese momento, supe que mi dolor se había convertido en fuerza, y ya no daría un paso atrás. A la mañana siguiente, me desperté en mi pequeño apartamento con el ligero aroma a café de olla. Apenas había dormido la noche anterior. Las palabras de Maurilio y la fría mirada de Edelmira todavía me atormentaban. Pero decidí no dejar que el dolor me controlara. Tenía que continuar por la verdad que había guardado durante tantos años. Unos golpes lentos y formales en la puerta me sobresaltaron. Abrí la puerta y vi a Ramiro, el chofer de la familia Castañeda. Sostenía su sombrero con una mirada respetuosa. «Doña Calindra», dijo. «Don Abundio la invita a su residencia en Lomas de Chapultepec. Dice que es un asunto relacionado con el honor de ambas familias». Me quedé atónita. «¿Don Abundio quiere verme?», pregunté, escéptica. Ramiro asintió. «Sí. Es muy importante. Tengo órdenes de llevarla de inmediato». Respiré hondo, inquieta, pero asentí. «Está bien. Déjeme prepararme». En el coche, vi pasar las lujosas mansiones, ajenas a mi mundo. «Doña Calindra», habló Ramiro, «lamento lo de anoche. Lo vi todo. Lo miré por el espejo. Sus ojos estaban llenos de compasión». «Gracias, Ramiro», dije, conteniendo las lágrimas. «Pero mi corazón duele demasiado». Él guardó silencio, y su consuelo silencioso fue más grande que las palabras. Al llegar a la mansión Castañeda, me sentí pequeña ante las columnas de mármol y el cuidado jardín. Don Abundio me recibió en la biblioteca, una habitación revestida de roble, con olor a cuero y cigarros. Parecía más viejo, cansado,
con los ojos cargados de arrepentimiento. «Kalindra, siéntese», dijo con voz ronca. «Tenemos que hablar». Me senté, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. «Don Abundio, ¿por qué me ha invitado?», pregunté con firmeza. «Si es para pedir disculpas, eso no cambiará nada». Él negó con la cabeza. «No, una disculpa no es suficiente. Lo de anoche fue una vergüenza. No para usted, sino para mi familia». Hizo una seña, y Ramiro trajo una vieja caja de cuero. Don Abundio abrió la caja y sacó un papel amarillento. «¿Lo reconoce?», preguntó. Lo miré y mi corazón se detuvo. Era un fax del Banco Nacional de Comercio Exterior, fechado el 12 de noviembre de 2004, confirmando el préstamo que salvó a Monteclaro, con mi firma, Kalindra Urrutia Albornoz. «Lo recuerdo», susurré, mientras mis manos temblorosas acariciaban la tinta descolorida. Usé el fondo agradecido como aval. No quería que nadie lo supiera. Me miró con dolor en los ojos. «Lo oculté», confesó. «Edelmira lo descubrió y amenazó con romper su compromiso con Maurilio si la verdad salía a la luz. No quería estar asociada a un origen obrero». Suspiró, con la voz quebrada. Mi debilidad me hizo cómplice. Protegí el orgullo de mi hija e ignoré su honor. Guardé silencio, dolida y enfadada. «Usted lo sabía todo», dije con voz fría. «Dejó que su hija me humillara, que mi hijo me llamara limpiadora apestosa. ¿Sabe cuánto duele eso?». Él inclinó la cabeza. «Lo sé, y viviré con esta vergüenza para siempre». Me entregó el fax. «Guárdelo», dijo. El pasante dejó este borrador olvidado en la fotocopiadora. Toqué con el dedo la letra pequeña al final de la página, como si tocara una herida. «Mira esto, Creselda. La cláusula que Olmeda incluyó para mí solo entrará en vigor después de mi certificado de defunción». Sus ojos se abrieron de par en par. «Entonces, eso significa». «Exacto», la interrumpí, con la voz fría. «Se están preparando para cometer falsificación de testamento. Mientras yo todavía estoy aquí, de carne y hueso». Puse el sobre con el documento original junto al borrador. Los dos papeles yacían uno al lado del otro como dos cuchillas que exponían el verdadero rostro de mis seres queridos. Mi pecho se oprimió, no por el dolor, sino por una amarga revelación. Había criado la misma mano que intentaba borrar mi existencia. Creselda me apretó la mano. «Les haremos saber quién eres». Le devolví el apretón. Por primera vez en días, sentí un calor atravesar la frialdad que me estaba asfixiando. El padre Gaudencio habló, su voz grave como las campanas de la tarde. «Kalindra, guarda este sobre en un lugar seguro. No te apresures, pero no temas a la verdad». Asentí. «En Tesuna, la Nochebuena es para perdonar, pero este año no perdonaré la mentira». Y al decir eso, sentí como si una puerta en mi corazón se hubiera cerrado para siempre. Al salir al patio de la iglesia, Creselda se detuvo, con una mirada tan seria como el acero. «Prométeme que no dejarás que te derroten». Levanté la vista hacia el cielo cubierto de niebla, donde dos pequeñas estrellas acababan de aparecer como dos brasas silenciosas. «Lo prometo», dije, con la respiración temblorosa pero decidida, no solo por mí, sino por todos los que alguna vez han sido menospreciados como nosotros. En ese momento, supe que mi dolor se había convertido en fuerza, y ya no daría un paso atrás. A la mañana siguiente, me desperté en mi pequeño apartamento con el ligero aroma a café de olla. Apenas había dormido la noche anterior. Las palabras de Maurilio
y la fría mirada de Edelmira todavía me atormentaban. Pero decidí no dejar que el dolor me controlara. Tenía que continuar por la verdad que había guardado durante tantos años. Unos golpes lentos y formales en la puerta me sobresaltaron. Abrí la puerta y vi a Ramiro, el chofer de la familia Castañeda. Sostenía su sombrero con una mirada respetuosa. «Doña Calindra», dijo. «Don Abundio la invita a su residencia en Lomas de Chapultepec. Dice que es un asunto relacionado con el honor de ambas familias». Me quedé atónita. «¿Don Abundio quiere verme?», pregunté, escéptica. Ramiro asintió. «Sí. Es muy importante. Tengo órdenes de llevarla de inmediato». Respiré hondo, inquieta, pero asentí. «Está bien. Déjeme prepararme». En el coche, vi pasar las lujosas mansiones, ajenas a mi mundo. «Doña Calindra», habló Ramiro, «lamento lo de anoche. Lo vi todo. Lo miré por el espejo. Sus ojos estaban llenos de compasión». «Gracias, Ramiro», dije, conteniendo las lágrimas. «Pero mi corazón duele demasiado». Él guardó silencio, y su consuelo silencioso fue más grande que las palabras. Al llegar a la mansión Castañeda, me sentí pequeña ante las columnas de mármol y el cuidado jardín. Don Abundio me recibió en la biblioteca, una habitación revestida de roble, con olor a cuero y cigarros. Parecía más viejo, cansado, con los ojos cargados de arrepentimiento. «Calindra, siéntese», dijo con voz ronca. «Tenemos que hablar». Me senté, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. «Don Abundio, ¿por qué me ha invitado?», pregunté con firmeza. «Si es para pedir disculpas, eso no cambiará nada». Él negó con la cabeza. «No, una disculpa no es suficiente. Lo de anoche fue una vergüenza. No para usted, sino para mi familia». Hizo una seña, y Ramiro trajo una vieja caja de cuero. Don Abundio abrió la caja y sacó un papel amarillento. «¿Lo reconoce?», preguntó. Lo miré y mi corazón se detuvo. Era un fax del Banco Nacional de Comercio Exterior, fechado el 12 de noviembre de 2004, confirmando el préstamo que salvó a Monteclaro, con mi firma, Calindra Urrutia Albornoz. «Lo recuerdo», susurré, mientras mis manos temblorosas acariciaban la tinta descolorida. Usé el fondo agradecido como aval. No quería que nadie lo supiera. Me miró con dolor en los ojos. «Lo oculté», confesó. «Edelmira lo descubrió y amenazó con romper su compromiso con Maurilio si la verdad salía a la luz. No quería estar asociada a un origen obrero». Suspiró, con la voz quebrada. Mi debilidad me hizo cómplice. Protegí el orgullo de mi hija e ignoré su honor. Guardé silencio, dolida y enfadada. «Usted lo sabía todo», dije con voz fría. «Dejó que su hija me humillara, que mi hijo me llamara limpiadora apestosa. ¿Sabe cuánto duele eso?». Él inclinó la cabeza. «Lo sé, y viviré con esta vergüenza para siempre». Me entregó el fax. «Guárdelo», dijo, «pero tengo miedo de que hagan algo peor». Creselda, sentada enfrente, soltó una risita burlona. Sus ojos brillaban con picardía. «¿Y esa Jovanka? Realmente no trabaja limpiamente», dijo, guiñándome un ojo. La escuché hablando por teléfono en el baño del bufete de abogados Garrido y Asociados. Usó a un notario llamado Rivas en la oficina 117 para autenticar algunos papeles. «Te apuesto a que esa es la oficina que falsificó el poder notarial». Se inclinó hacia mí, bajando la voz como si contara un secreto.
Y todo el mundo sabe que ese Rivas pone el sello sin leer nunca los documentos. Una llamada telefónica y lo hace. Miré a Creselda, sin saber si reír o llorar. ¿Realmente la escuchaste?, pregunté, con un toque de asombro en mi voz. Ella asintió, golpeando la mesa con la mano. Kalindra, no solo la escuché, también grabé un fragmento. No es muy claro, pero es suficiente para hacer sudar a esa Jovanka. Sacó su teléfono y reprodujo una breve grabación. La voz de Jovanka sonó. Baja pero aguda. Rivas. Tienes que hacerlo rápido. El poder notarial tiene que estar listo antes del fin de semana. No dejes que la vieja se entere de nada. Apreté los puños, la ira crecía dentro de mí. No solo quieren quitarme el fondo, dije. Mi voz se volvió fría. Quieren borrarme por completo. Domenico me puso una mano en el hombro. Su mirada era firme. No lo lograrán, Kalindra, dijo. Tenemos pruebas y nos tenemos el uno al otro. Pero tienes que ser fuerte. Jugarán aún más sucio. Asentí, tratando de contener las lágrimas. Lo sé, dije, pero no puedo dejar que Maurilio se vea envuelto en este juego sucio. A pesar de lo que ha hecho, sigue siendo mi hijo. Mientras discutíamos, sonó un suave golpe en la puerta. Abrí y vi a Mateo, el monaguillo de la iglesia de San Jerónimo. El niño, de solo 12 años, me miró con sus ojos claros. Doña Kalindra, dijo, con voz baja pero clara. El padre Gaudencio le envía esto. Me entregó un pequeño trozo de papel, doblado en 4. Lo abrí y reconocí la letra familiar del padre. Guarda silencio. La verdad está naciendo de nuevo. Sonreí y apreté el papel contra mi corazón. Gracias, Mateo, dije, acariciándole la cabeza. Dile al padre que haré exactamente lo que dice. Después de que Creselda y Domenico se fueron, me arrodillé en el suelo y saqué un trapo y un cubo de agua para limpiar. El familiar olor a lejía me llegó a la nariz, pero esta vez no estaba limpiando porque fuera mi trabajo. Limpiaba para recordarme a mí misma. He sobrevivido con estas manos. He criado a Maurilio con estas manos, y me levantaré con ellas. Miré mi reflejo borroso en el brillante suelo de baldosas. Querían enterrarme en la oscuridad, pero olvidaron que es en los lugares más oscuros y silenciosos donde la verdad germina con más fuerza. Edelmira, Hilario, susurré, mi voz ya no temblaba. Han elegido al oponente equivocado. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario contando las historias de venganza que hayas presenciado o vivido. Quizás tu historia inspire el próximo vídeo. Ese día llegó como una tormenta sin previo aviso. Recibí la invitación, no por teléfono o correo electrónico, sino a través de los titulares en negrita de los periódicos económicos más importantes de México. Corporación Monteclaro tiene el honor de invitar a sus distinguidos accionistas y representantes de la prensa a la Junta Extraordinaria de Accionistas sobre la transparencia en la gobernanza. Convocante: Don Abundio Castañeda Iturbide. Era una jugada pública que no permitía a nadie esconderse, incluyéndome a mí. Estaba de pie en mi pequeño apartamento, con el periódico en la mano y el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué más quieren?, susurré, con la mirada fija en el nombre de Don Abundio. Pero en el fondo, lo sabía. Esta era la oportunidad para que la verdad saliera a la luz, o el último momento para que me enterraran. Domenico Zárate Eslava. Eslava insistió en acompañarme a la sede de Monteclaro. Kalindra, no te dejaré entrar ahí sola, dijo, con voz firme mientras estábamos en la puerta de mi casa. Podrían detenerte en la entrada, pero conmigo allí tendrán que pensárselo 2 veces. Lo miré, abrumada por la gratitud. Gracias, Domenico, dije, con la voz ahogada. Pero tengo miedo. Tengo miedo de enfrentarme a Maurilio. Domenico me tomó por los hombros, sus ojos brillaban.
No tienes que enfrentarte a él, Kalindra. Te estás enfrentando a ti misma. A la verdad. Y sé que eres lo suficientemente fuerte para hacerlo. Cuando llegamos al edificio de Monteclaro, sentí como si estuviera entrando en una arena. Los guardias de seguridad, que normalmente me saludaban mecánicamente, ahora miraban hacia otro lado. Incómodos. Lo saben, pensé, agarrando con fuerza la bolsa de tela que contenía las copias de los documentos del padre Gaudencio. El salón principal de la corporación estaba espléndidamente decorado para Navidad, como un amargo recordatorio de la fatídica noche de la fiesta. Un enorme árbol de Navidad se alzaba hasta el techo, brillando con miles de luces. Al pie del árbol, en lugar de cajas de regalos, estaban los rostros más poderosos del Consejo de Administración. Maurilio, mi hijo, estaba sentado en primera fila, junto a Edelmira e Hilario Cuéllar. Su rostro estaba tenso, como una cuerda a punto de romperse, y su mirada evitaba a todos en la sala. Cuando entré, Edelmira me vio de inmediato. Sonrió. Una sonrisa fría como el hielo, afilada como una navaja. Vaya, miren quién ha venido, dijo, lo suficientemente alto para que los de la primera fila la oyeran. Ha venido mamá a limpiar el suelo. Cuando termine la reunión, se oyeron algunas risas ahogadas de los que estaban cerca, pero no bajé la cabeza. Me detuve. La miré directamente a los ojos. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era tranquila y clara. No, Edelmira, respondí, cada palabra como una piedra lanzada contra su arrogancia. He venido a limpiar mi nombre. Toda la sala se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Edelmira se quedó atónita, la sonrisa congelada en sus labios. Don Abundio, sentado en la presidencia, golpeó el mazo sobre la mesa. El sonido resonó como una declaración de guerra. Comienza la reunión, dijo, con voz grave y sin emoción. No perdió el tiempo. Invito al arquitecto Nazario Mendívil, un socio de muchos años y testigo de la historia de la corporación, a presentar algunos documentos. El arquitecto Nazario subió al estrado, alto, con una mirada penetrante. No trajo números secos ni gráficos complicados. En su lugar, proyectó en la gran pantalla viejos planos técnicos, fotografías de obras de hace 20 años, cubiertas por el polvo del tiempo. Señoras y señores, dijo, con su voz grave y resonante. Este es el proyecto Aurora del Sur, la base del crecimiento de Monteclaro. Y aquí, señaló una vieja lista mecanografiada. Está la lista de los contribuyentes originales del Fondo Agradecido, la fuente de financiación inicial de este proyecto. Mi nombre, doña Kalindra Urrutia Albornoz, apareció claramente en la pantalla, como una llama que se enciende en la oscuridad. La sala se llenó de murmullos. Los susurros se extendieron por todas las filas. Ella. ¿Una limpiadora? Me quedé allí, con las manos apretadas, sintiendo como si todo el mundo me estuviera mirando. Pero esta vez, no con desprecio. Miré de reojo a Maurilio. Tenía la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista, con las manos apretadas sobre la mesa. Pero Hilario Cuéllar, el director financiero, se puso de pie de un salto, aplaudiendo sarcásticamente. «¡Qué historia tan conmovedora, arquitecto!», dijo, con la voz llena de burla. «Pero aquí no hacemos negocios con emociones. Ella no tiene ninguna prueba legal, solo anécdotas y papeles viejos, sin valor notarial». Maurilio, sentado junto a Hilario, pareció soltar un suspiro de alivio. Levantó la cabeza. Su mirada se cruzó con la mía, pero rápidamente miró hacia otro lado. «Cree que la tormenta ha pasado», pensé, con el corazón dolido. Pero Nazario
No se inmutó. Miró a Hilario con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Tiene razón, señor director financiero», dijo, con voz tranquila pero autoritaria. «Las emociones necesitan ser corroboradas». Hizo una señal a su asistente. «Por favor, muestre el documento número 2». La pantalla cambió. Esta vez, no era una lista mecanografiada, sino un escaneo a color de alta resolución del documento original. El papel estaba amarillento. El sello del banco, un poco borroso. Pero mi firma, con su tinta azul oscuro, brillaba bajo la luz del proyector. Innegable, era el acta de fundación del Fondo Agradecido, con mi firma y la de Domenico Zárate Eslava, certificada por el padre Gaudencio. La sala se sumió de nuevo en el silencio. Pero esta vez fue un silencio de asombro. «No puede ser», susurró alguien en algún lugar. «¿Es ella la verdadera fundadora?» Miré a Maurilio. Ya no miraba la pantalla. Tenía la cabeza completamente gacha, las manos apretadas, los hombros temblando. Por primera vez en mi vida, lo vi inclinar la cabeza ante una multitud. No por respeto, sino por vergüenza. «Hijo», pensé, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por mis mejillas. «No quería que te avergonzaras. Solo quería que recordaras quién soy». Edelmira, sentada a su lado, le tomó la mano. Pero su rostro estaba pálido. Su sonrisa confiada había desaparecido. «Arquitecto», dijo, con la voz temblorosa pero aún tratando de mantener su arrogancia. «Seguramente, esto es solo un error. Estos papeles no prueban nada». Nazario se volvió hacia ella, con una mirada fría. «Señora Edelmira», dijo, su voz como un martillazo, «no estoy aquí para discutir sobre emociones o errores. Estoy aquí para decir la verdad. Y la verdad es que doña Calindra Urrutia Albornoz no es solo una accionista. Ella es el alma del Fondo Agradecido, la persona que salvó a Monteclaro cuando todos estábamos al borde de la quiebra». Se volvió hacia mí. Su mirada se suavizó. «Doña Calindra, ¿quiere decir algo?». Respiré hondo y di un paso adelante. Toda la sala guardó silencio, esperando. «No quiero nada más que la verdad», dije, con la voz temblorosa pero clara. «No he venido aquí a reclamar propiedades o fama. Solo quiero que mi hijo me mire, no como a una limpiadora, sino como la madre que le dio todo». Miré a Maurilio, esperando una mirada, una señal, pero él mantuvo la cabeza gacha, y mi corazón se rompió de nuevo. El salón de Monteclaro se sumió en un tenso silencio, solo roto por el chisporroteo de las luces del enorme árbol de Navidad. La declaración del arquitecto Nazario sobre el Fondo Agradecido y mi firma en el acta de fundación seguían suspendidas en el aire, como una acusación irrefutable. Me quedé allí, con el corazón latiendo con fuerza, la mirada fija en Maurilio, mi hijo, que mantenía la cabeza gacha, sin atreverse a enfrentarme. Edelmira, a su lado, le apretaba la mano, pero su rostro estaba pálido, y su sonrisa arrogante había desaparecido. Hilario Cuéllar acababa de intentar rebatir, pero su voz sarcástica no podía ocultar el pánico. Lo sabía, estaban al borde del abismo, y yo, una anciana limpiadora, me estaba convirtiendo en la tormenta que no habían previsto. De repente, una voz femenina y aguda cortó el aire. «¿Pruebas legales, señor Cuéllar?». Todos se giraron, y yo también. Mi corazón pareció detenerse. La licenciada Olmeda Yáñez de Pizarro entró por la puerta. Su pequeña figura emanaba una autoridad que no se podía ignorar. La seguía un joven secretario, cargado con una gruesa pila de expedientes. «Creo que tenemos suficientes», dijo, su voz resonando, cada palabra como un martillazo. Toda la sala quedó en absoluto silencio, con las miradas fijas en ella. Edelmira e Hilario se quedaron atónitos, como si hubieran visto un fantasma. Apreté las manos,
sintiendo una oleada de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué harán ahora?, pensé. Mi mirada se desvió hacia Maurilio, que seguía sin levantar la cabeza. La licenciada Olmeda subió al estrado, asintiendo respetuosamente a don Abundio y al arquitecto Nazario. «Soy Olmeda Yáñez de Pizarro», anunció, con voz aguda pero serena, la abogada que representa a doña Calindra Urrutia Albornoz. Un murmullo recorrió la sala. «¿Abogada? ¿Esa limpiadora tiene abogada?». Me quedé allí, sintiendo como si todo el mundo me estuviera mirando. Pero esta vez, no me sentí pequeña. Miré a la licenciada Olmeda, abrumada por la gratitud. «Gracias», susurré para mis adentros, aunque sabía que no podía oírme. «Lo que el arquitecto Nazario acaba de presentar es completamente auténtico», continuó la licenciada Olmeda, su voz como un río que arrastra toda falsedad. Levantó una copia de un documento. El sello rojo brillaba bajo las luces. «Este es el acta constitutiva de la Fundación Agradecido, notariada y archivada durante los últimos 20 años por el notario público número 33 de Querétaro, don Basilio Encinas, uno de los notarios más respetados del país». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la audiencia. «Esta acta establece claramente dos cláusulas. Una, el fondo se constituye como una organización sin fines de lucro, y la totalidad de sus acciones son un fideicomiso que no puede ser transferido, vendido o hipotecado. 2. Todos los derechos de dirección del fundador solo cesan con un certificado de defunción». Se giró para mirar directamente a Hilario y Edelmira, su mirada tan afilada como un cuchillo. La creación de un poder notarial para la transferencia de acciones, mientras la poderdante, doña Calindra, sigue viva y goza de buena salud, no solo es nula, según el Código Penal, es un acto de falsificación de documentos y un intento de apropiación indebida de bienes. La sala contuvo la respiración. Vi a Hilario apretar los puños, su rostro enrojecido, mientras que Edelmira palidecía. Su mano apretaba la de Maurilio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Tienen miedo», pensé, pero mi corazón no se alegró. Solo sentí dolor, porque Maurilio, mi hijo, seguía siendo parte de este engaño. Edelmira se puso de pie de un salto, con el rostro pálido de ira. «¡Miente!», gritó, con la voz aguda, casi quebrada. «La estafadora es ella. Se metió en nuestro sistema. Tengo pruebas aquí». Levantó una memoria USB plateada. Su brillo metálico destellaba bajo las luces. «Aquí están todos los correos electrónicos que prueban que se confabuló con Domenico Zárate para robar datos internos». Se dirigió hacia la mesa de la presidencia, con la intención de presentar su prueba, pero antes de que pudiera avanzar mucho, otra voz, popular pero poderosa, cortó el aire. «Gracias, señora Edelmira», dijo la voz, y me giré, con el corazón latiendo con fuerza. Creselda, mi amiga limpiadora, que había estado sentada en silencio en la última fila, se levantó lentamente. Esperábamos que presentara esa memoria USB. Toda la sala se giró para mirarla, asombrada. Edelmira se detuvo, confundida. La memoria USB en su mano parecía pesar 1 tonelada. «¿Qué está diciendo?», balbuceó Edelmira, con la voz temblorosa. Creselda sonrió. Una sonrisa pícara, pero llena de confianza. «Mi sobrino es un experto en seguridad cibernética», dijo, su voz resonando en el lujoso salón. Cuando le mostré el borrador del poder notarial falso, rastreó la huella digital, todo su plan y el del señor Cuéllar, desde la redacción de los documentos falsos, el contacto con el notario Rivas, hasta la orquestación de la falsa acusación contra doña Calindra. Todo está en los correos electrónicos borrados que mi sobrino recuperó. Justo en esa memoria USB. La sala estalló, los murmullos se extendieron por todas las filas. La licenciada Olmeda asintió. Sus ojos brillaban. «Señores del Consejo», dijo,
con voz tranquila pero aguda: nuestra parte desea presentar la prueba que la propia acusada ha tenido la amabilidad de proporcionar. Hizo una seña a su secretario, quien rápidamente se acercó y tomó la memoria USB de la mano de Edelmira, que ahora estaba petrificada. Una ráfaga de flashes de cámara estalló. Arlisa Navarrete, la reportera de El Horizonte Financiero, se abalanzó hacia el frente, con su cámara apuntando directamente al rostro de Edelmira, congelando su expresión de pánico y derrota. «Señora Edelmira, ¿tiene algo que decir?», preguntó Arlisa con voz afilada. Edelmira no respondió, solo bajó la cabeza, con las manos temblando. Me quedé allí, observándolo todo, pero mi corazón no estaba feliz. Miré a Maurilio, que mantenía la cabeza gacha, con los hombros temblando. «Hijo», pensé, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente, «no quería que sufrieras así, pero no puedo dejar que la mentira gane». Don Abundio, desde la presidencia, golpeó el mazo sobre la mesa. «El Consejo revisará las pruebas», dijo, con voz grave pero pesada. «Pero creo que la verdad es bastante clara». Me miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Doña Calindra, usted merece respeto, no solo por lo que ha hecho, sino por la persona que es. En Nochebuena la gente suele dar regalos. Yo, en cambio, no di regalos, les di justicia». Pero mientras los flashes seguían estallando y los murmullos resonaban en la sala, solo quería abrazar a Maurilio, decirle que todavía lo amaba, a pesar de lo que había hecho. Pero no pude. Solo me quedé allí, una madre con el corazón roto, esperando el día en que la verdad me devolviera a mi hijo. Cuando la licenciada Olmeda terminó de hablar, el salón de Monteclaro pareció estallar. El empuje de los reporteros, los flashes de las cámaras parpadeando sin cesar y los susurros de asombro se extendieron por la sala. Edelmira y Hilario se quedaron allí, con los rostros en shock, como si les hubieran arrancado su máscara de glamour. La seguridad, bajo las órdenes de don Abundio, se acercó, cortés pero firmemente, y los escoltó a una habitación privada para esperar a la policía. Los vi irse. Edelmira todavía tratando de mantener un aire de arrogancia, pero sus hombros temblorosos la traicionaron. Hilario, en cambio, tenía la cabeza gacha, caminando como un hombre derrotado. Me volví hacia Maurilio, mi hijo, esperando una mirada, una palabra. Pero él seguía sentado allí, con la cabeza gacha, las manos apretadas, como si intentara volverse invisible. Mi corazón dolió, pero no lloré. No en ese momento. Al día siguiente, los kioscos de la Ciudad de México explotaron. No necesité leerlos, porque Creselda me trajo una pila de periódicos a mi pequeño apartamento, con los ojos brillantes mientras leía en voz alta los grandes titulares: El Horizonte Financiero. Limpiadora es el ángel secreto de Monteclaro. La crónica, el drama navideño. La dinastía Castañeda se derrumba por la avaricia. Sostenía El Horizonte Financiero, señalando el artículo de Arlisa Navarrete en primera plana, junto a una foto en primer plano de mi firma en la pantalla grande. «Escucha esto, Calindra», exclamó Creselda, con la voz llena de emoción. «El perdón es asunto de Dios», dije, con voz grave y triste. «En cuanto a mí, necesito tiempo». Bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron al suelo, mezclándose con el charco de agua de lluvia. «Lo intentaré, mamá», susurró. «Intentaré que vuelvas a estar orgullosa de mí». Se levantó y se dio la vuelta, adentrándose en la lluvia. Cerré la puerta y me senté en silencio, escuchando las campanas de la iglesia de San Jerónimo sonar en la noche. Quizás Dios había perdonado a mi hijo, pero yo todavía no. No porque no lo amara, sino porque necesitaba que aprendiera a amarse a sí mismo de nuevo, a amar a la madre a la que una vez llamó la mejor. Después de la reunión en Monteclaro, no volví al Consejo de Administración. Otorgué plenos poderes legales a la licenciada Olmeda y al Fondo Agradecido, con un mensaje:
Dejen que el fondo ayude a quienes lo necesitan. Dejé la ciudad y busqué refugio en el convento de Santa Eulalia, en una colina con vistas a la Ciudad de México. Los muros de piedra cubiertos de bugambillas, las risas de los huérfanos y el olor a tierra húmeda del pequeño jardín calmaron mi corazón. Sor Feliciana, la madre superiora del convento, me dio la bienvenida. «Kalindra», dijo, con voz cálida, «aquí nadie pregunta quién eres, solo nos importa lo que haces». Respondí, con la voz quebrada, «Quiero ayudar». Sor Feliciana me tomó de la mano. «Has traído tu corazón. Y eso es lo más valioso». Usé los intereses del fondo para reparar el convento, un techo nuevo, una cocina para los niños. Pero mi principal trabajo fue una clase gratuita en una habitación detrás del jardín, para mujeres trabajadoras, empleadas domésticas, vendedoras ambulantes. Les enseñé a leer contratos, a abrir cuentas de ahorro y a reconocer su propio valor. La clase de la dignidad, la llamamos. «Hermanas», les dije, mostrando mis manos callosas, «estas manos son nuestra fuerza». La señora Rosa, una de las estudiantes, preguntó: «Doña Kalindra, ¿cómo enseña usted sobre la dignidad después de que su propio hijo la humillara?» La clase se quedó en silencio. Sonreí con tristeza. «Rosa, estoy aquí porque, si me hubiera derrumbado, la herida nunca habría sanado. La dignidad es algo que nos aferramos a tener». Rosa me tomó de la mano, con los ojos empañados por las lágrimas. «Es usted muy fuerte», susurré. «Todas somos fuertes, Rosa». Marisela, mi nieta, estudiante de periodismo, venía a visitarme a menudo. «Abuela», decía, «tu historia tiene que ser contada». Negué con la cabeza. «Es solo la historia de una anciana limpiadora». Ella dijo seriamente: «No te vengaste. Los obligaste a enfrentar la verdad. Eso es dignidad». La abracé, y las lágrimas cayeron. «Gracias, Marisela». En Nochebuena, un año después de aquella noche fatídica, estaba en el patio del convento, decorando un pequeño árbol de Navidad con Sor Feliciana y los niños. Los adornos eran cucharas de aluminio, monedas viejas y flores de papel hechas por los niños. Lupita, una niña pequeña, me dio una estrella de papel de aluminio. «Para usted». Me reí. «Es más bonita que un diamante, Lupita». Sor Feliciana dijo: «Kalindra, has traído luz a este lugar». Juanito, el monaguillo, trajo un paquete. «Alguien lo envió. Sin nombre». Abrí la caja y encontré un par de guantes de trabajo de cuero suave y una tarjeta con la letra de Maurilio. Para las manos que me enseñaron la verdadera limpieza. Estoy limpiando mi propia vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras sonreía. «Maurilio», susurré. Sor Feliciana preguntó: «¿Tu hijo?» Asentí y le di la tarjeta. La leyó y sonrió. «Salvaste tu honor y su alma». Las campanas del convento sonaron. Miré al cielo estrellado y susurré: «Gracias, Dios, y a ti, Maurilio, por encontrar el camino de regreso». Y cuando la última luz del día se desvaneció, me di cuenta de algo simple que me costó toda una vida aprender. La dignidad no reside en el vestido que uno lleva, ni en los elogios o críticas de los demás. Reside en cómo nos levantamos después de ser empujados al abismo por aquellos a quienes más amamos. Quiero decirles a quienes escuchan esta historia: nunca dejen que nadie decida su valor, ni siquiera sus propios hijos. El amor no permite la humillación. La gratitud no va de la mano de la mentira. Si alguien quiere enterrarte, deja que la verdad sea la única pala con la que excaven su propia vergüenza. Y si un día te ves obligado a abandonar lo que una vez llamaste hogar, vete con la cabeza bien alta, porque a veces, esa misma puerta que se cierra abrirá el camino que merecías recorrer desde hace mucho tiempo. La historia que acaban de escuchar
ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. El perdón es asunto de Dios, dije, con voz grave y triste. En cuanto a mí, necesito tiempo. Bajó la cabeza, y las lágrimas cayeron al suelo, mezclándose con el charco de agua de lluvia. Lo intentaré, mamá, susurró. Intentaré que vuelvas a estar orgullosa de mí. Se levantó y se dio la vuelta, adentrándose en la lluvia. Cerré la puerta y me senté en silencio, escuchando las campanas de la iglesia de San Jerónimo sonar en la noche. Quizás Dios había perdonado a mi hijo, pero yo todavía no. No porque no lo amara, sino porque necesitaba que aprendiera a amarse a sí mismo de nuevo, a amar a la madre a la que una vez llamó la mejor. Después de la reunión en Monteclaro, no volví al Consejo de Administración. Otorgué plenos poderes legales a la licenciada Olmeda y al fondo agradecido, con un mensaje: dejen que el fondo ayude a quienes lo necesitan. Dejé la ciudad y busqué refugio en el convento de Santa Eulalia, en una colina con vistas a la Ciudad de México. Los muros de piedra cubiertos de bugambillas, las risas de los huérfanos y el olor a tierra húmeda del pequeño jardín calmaron mi corazón. Sor Feliciana, la madre superiora del convento, me dio la bienvenida. «Calindra», dijo, con voz cálida, «aquí nadie pregunta quién eres, solo nos importa lo que haces». Respondí, con la voz quebrada: «Quiero ayudar». Sor Feliciana me tomó de la mano. «Has traído tu corazón. Y eso es lo más valioso». Usé los intereses del fondo para reparar el convento, un techo nuevo, una cocina para los niños. Pero mi principal trabajo fue una clase gratuita en una habitación detrás del jardín, para mujeres trabajadoras, empleadas domésticas, vendedoras ambulantes. Les enseñé a leer contratos, a abrir cuentas de ahorro y a reconocer su propio valor. La clase de la dignidad, la llamamos. «Hermanas», les dije, mostrando mis manos callosas, «estas manos son nuestra fuerza». La señora Rosa, una de las estudiantes, preguntó: «Doña Calindra, ¿cómo enseña usted sobre la dignidad después de que su propio hijo la humillara?» La clase se quedó en silencio. Sonreí con tristeza. «Rosa, estoy aquí porque, si me hubiera derrumbado, la herida nunca habría sanado. La dignidad es algo que nos aferramos a tener». Rosa me tomó de la mano, con los ojos empañados por las lágrimas. «Es usted muy fuerte», susurré. «Todas somos fuertes, Rosa». Marisela, mi nieta, estudiante de periodismo, venía a visitarme a menudo. «Abuela», decía, «tu historia tiene que ser contada». Negué con la cabeza. «Es solo la historia de una anciana limpiadora». Ella dijo seriamente: «No te vengaste. Los obligaste a enfrentar la verdad. Eso es dignidad». La abracé, y las lágrimas cayeron. «Gracias, Marisela». En Nochebuena, un año después de aquella noche fatídica, estaba en el patio del convento, decorando un pequeño árbol de Navidad con Sor Feliciana y los niños. Los adornos eran cucharas de aluminio, monedas viejas y flores de papel hechas por los niños. Lupita, una niña pequeña, me dio una estrella de papel de aluminio. «Para usted». Me reí. «Es más bonita que un diamante, Lupita». Sor Feliciana dijo: «Calindra, has traído luz a este lugar». Juanito, el monaguillo, trajo un paquete. «¿Alguien lo envió?» «Sin nombre». Abrí la caja y encontré un par de guantes de trabajo de cuero suave y una tarjeta con la letra de Maurilio. Para las manos que me enseñaron la verdadera limpieza. Estoy limpiando mi propia vida. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras sonreía. «Maurilio», susurré. Sor Feliciana preguntó: «¿Tu hijo?» Asentí y le di la tarjeta. La leyó y sonrió. «Salvaste tu honor y su alma». Las campanas del convento sonaron. Miré al cielo estrellado y susurré: «Gracias, Dios»,
y a ti, Maurilio, por encontrar el camino de regreso. Y cuando la última luz del día se desvaneció, me di cuenta de algo simple que me costó toda una vida aprender. La dignidad no reside en el vestido que uno lleva, ni en los elogios o críticas de los demás. Reside en cómo nos levantamos después de ser empujados al abismo por aquellos a quienes más amamos. Quiero decirles a quienes escuchan esta historia: nunca dejen que nadie decida su valor, ni siquiera sus propios hijos. El amor no permite la humillación. La gratitud no va de la mano de la mentira. Si alguien quiere enterrarte, deja que la verdad sea la única pala con la que excaven su propia vergüenza. Y si un día te ves obligado a abandonar lo que una vez llamaste hogar, vete con la cabeza bien alta, porque a veces, esa misma puerta que se cierra abrirá el camino que merecías recorrer desde hace mucho tiempo. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Realmente me pregunto. Si estuvieras en mi situación, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia de Kalindra, o cualquier otra sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice. Y estoy segura de que el coraje nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte las próximas historias.